Bien, continuando con el tema sobre la reactivación de obras públicas. Les dije en la sesión anterior que ahora vamos a tratar a más detalle respecto de la reactivación de obras públicas. A continuación veremos una situación sobre el reconocimiento de costos. Tras haber sido declarado el estado de emergencia, esto ha generado la paralización de las obras públicas cuya ejecución ha sido prevista su culminación durante el periodo del estado de emergencia, antes del estado de emergencia o posterior al estado de emergencia. Esto ha generado como consecuencia un costo al contratista y como consecuencia se tendrá que reponer ese costo a fin de poder equilibrar las prestaciones. El decreto legislativo 1486 ha previsto los supuestos por los cuales la entidad deberá reconocer gastos generales, costo directo o incluso costos aparte de los mencionados relacionados a la implementación de medidas de prevención y control de la propagación del COVID-19. Así, por ejemplo, ha previsto tres situaciones. La primera, aquellos costos que habría generado por la paralización de la obra. Es decir, el solo hecho de que la obra se haya paralizado ha generado al contratista costos que involucran en sus gastos generales o costos directos y que deben ser reconocidos por parte de la entidad. El segundo supuesto, relacionado a aquello que lleve como consecuencia la preparación del contratista para reiniciar las actividades. Me refiero específicamente a la removilización de su personal, del equipo, de la maquinaria. Porque como parte de la implementación de los protocolos de sanidad, es que el contratista podría proponerle a la entidad el recojo de su personal a través de una movilidad privada. Entonces, estos gastos que acarree el contratista respecto de su personal para removilización del mismo equipo o de su maquinaria a la obra, debe ser considerado en la ampliación de plazo excepcional. También forma parte de estos actos preparatorios para el reinicio de las actividades de la ejecución de la obra, el que considere costos para la implementación relacionados a la adaptación y adecuación de los ambientes de trabajo. Esto implica que el contratista tendrá que prever para el personal con quien labora ambientes adecuados a fin de evitar la propagación de esta enfermedad. Y finalmente, tendrá que tener en cuenta en esta cuantificación de la ampliación de plazo aquellas circunstancias que permitan la implementación de protocolos de sanidad. Esto ya es durante la ejecución de la obra. Y otro supuesto, cualquiera fuera este, que involucre en la reactivación de la obra. Entonces, cuando el contratista considere o proponga la ampliación de plazo, deberá considerar estos componentes.
aquello que ha generado, aquellos costos generados por la paralización de la obra, aquellos costos relacionados con los actos previos al inicio de la ejecución de la obra, llámese la removilización del personal, del equipo y maquinaria, la adaptación de los ambientes de trabajo, así como las medidas que se implementarán durante la ejecución de la obra y cualquier otra que sea necesario para la reactivación de la misma. Entonces, estas son 4 supuestos que establece el decreto legislativo 1486 que deben ser considerados por parte de los contratistas o ejecutores al momento de presentar la ampliación de plazo. Luego veremos qué exactamente se relacionan o la cuantificación propia de estos conceptos. Pero ahora digamos que son 4 conceptos por las cuales el contratista va a tener que considerar al momento de plantear su ampliación de plazo. Como ustedes verán, los costos que estos 4 conceptos acarreen estarán involucrados directamente con los costos directos de la obra, siempre que haya relación con las partidas de ejecución de la obra. Y es que efectivamente lo va a haber, porque a partir de la reanudación de la obra, el contratista tendrá que haber propuesto rendimientos distintos a los que se había considerado en el expediente técnico original. Si, por ejemplo, un obrero, según el expediente original, podía excavar, solo de manera de ejemplo, unos 4 metros cúbicos diario, pues bien, ahora con la reactivación de la obra, esta cantidad se habrá tenido que reducir en cuanto al rendimiento. Ya no serán 4 metros cúbicos diarios, probablemente sean 3. Habrá una reducción respecto del rendimiento. Y esta reducción va a tener que ser considerada por parte del contratista. Entonces, el costo está vinculado a los costos directos de la obra o puede estar vinculado a los gastos generales, variables o fijos, y así como a los costos propiamente dichos que implica la implementación de los protocolos de sanidad durante la ejecución de la obra. Entonces decimos que estos 4 supuestos que acabamos de mencionar se resumen en la afectación de los costos directos. Puede involucrar aquello relacionado a los gastos generales o los costos propiamente dichos para la implementación de las medidas de prevención y control para hacer frente a la enfermedad del COVID-19. ¿A qué obras aplica? Pues debemos decir que las obras que aplica son aquellas que habían sido consideradas su culminación durante esta paralización por el estado de emergencia. O podrían haber sido consideradas durante tiempo después del estado de emergencia. O aquellas antes del estado de emergencia que podría darse. No obstante, esta paralización o el estado de emergencia que ha generado la paralización de la obra también es aplicada a aquellas obras que estuvieron previstas su culminación antes de la entrada de vigencia del estado de emergencia. Se aplica a estas obras sin perjuicio
de la correspondiente penalidad. Esto significa que, por ejemplo, si la obra hubiese sido prevista su culminación el 13 de marzo, sin embargo, el contratista hubiese continuado con la ejecución de la obra y los días siguientes habrían sido su correspondiente aplicación de penalidad. Entonces, esta ampliación de plazo excepcional también abarca a estas obras, dejando en consideración que este plazo de culminación previa al estado de emergencia corresponderá a estos días a la aplicación de la penalidad. Entonces, lo que se considera como ampliación de plazo pues será solamente el tiempo de el plazo de el estado de emergencia, y luego se aplicará la correspondiente penalidad. Bien, ¿qué ocurre si, determinada la ampliación de plazo, en cuanto a al plazo propiamente dicho, y así como a la cuantificación, o sea, los montos o los costos que acarrea, durante la ejecución de la obra y después de aprobado la ampliación de plazo, los sectores que corresponda dictasen ciertas medidas o nuevos protocolos sanitarios, y estos directamente se vincularan con la ejecución de la obra? En estas circunstancias, la entidad, el contratista y el supervisor están facultados para hacer las modificaciones que se crea conveniente, a fin de implementar estas nuevas medidas dictadas por los sectores. De modo que esto implica que el contratista y la entidad van a tener la posibilidad de poder revisar el contrato. Significa que al inicio de la obra se suscribió un contrato. Producto de este estado de emergencia, se produce una modificación del contrato en cuanto al plazo y en cuanto al precio, al monto. Y después de aprobada esta ampliación de plazo, durante la ejecución pueden dictarse nuevas medidas. Estas medidas implicarán una nueva modificación al contrato, lo que implica que el contrato va a ser constante o periódicamente revisado, sea por la entidad o sea por el contratista. Cualquiera de los dos puede proponer la revisión del contrato. El propósito de esta medida es poder equilibrar las prestaciones entre la entidad y el contratista, que no exista por lo tanto ningún acto de ventaja para uno ni para el otro. Por eso es que cuando se aprueben los gastos generales, los costos directos o el costo por implementación de las medidas de seguridad, deberán guiarse bajo tres principios fundamentales: el principio de eficacia y eficiencia, el principio de equidad que busca el equilibrio de las prestaciones, y el principio de la integridad. Este último se relaciona con evitar cualquier tipo de actos de corrupción. La presentación de documentos durante la ejecución ya de la obra y producto de la implementación de los nuevos protocolos de seguridad, de sanidad o medidas de prevención, podrán hacerse las notificaciones vía virtual o de forma física. Bien, luego tenemos la ampliación de plazo. ¿Recuerdan ustedes que les había dicho sobre la ampliación de plazo? Pues ahora vamos a ver el procedimiento. Este procedimiento, como se les dije, se los comenté en la sesión anterior, involucra dos eventos primordiales que dan inicio
a los 15 días que tendrá el contratista ejecutor para presentar la ampliación de plazo excepcional. Y estas dos circunstancias son las siguientes. La primera es cuando culmine el aislamiento social obligatorio. Y la segunda es cuando una autoridad competente notifique al contratista el reinicio de las actividades, como consecuencia de la aplicación de una disposición de parte del sector que corresponde. En otras palabras, por ejemplo, el titular de la entidad podrá comunicar al contratista el reinicio de las actividades siempre que lo haga en cumplimiento de un deber legal, el mismo que haya sido emitido por un determinado sector. Solo en estos dos supuestos se da el inicio del plazo de los 15 días que tendrá el contratista para presentar la solicitud de ampliación de plazo excepcional. ¿Qué ocurre en la presentación de esta ampliación de plazo excepcional? Pues bien, como componentes están considerados el primero relacionado a la cuantificación propia de la ampliación de plazo. Esta cuantificación propia tiene que estar vinculada a la afectación de la ruta crítica. Recuerdan ustedes que cuando en una obra ha sido prevista en el expediente técnico como terreno natural y durante la ejecución se advierte que es rocoso, pues aquí hay un vicio oculto que no ha sido previsto, y segundo, que constituye la afectación a la ruta crítica. En estas circunstancias, pues el contratista siempre elabora una ampliación de plazo por la afectación de la ruta crítica en una determinada partida. Pues bien, ahora, con la paralización de la obra, 1. 2. Con la implementación de medidas de seguridad y prevención de control de la propagación de la enfermedad, tendrá que determinarse cuál de estas afectan la ruta crítica de la obra. Esto implica que no todas las partidas van a ser afectadas, sino aquellas que afectan solamente la ruta crítica. Esto es importante para determinar la ampliación de plazo, así como la cuantificación de esta ampliación de plazo. También formará parte de la solicitud de ampliación de plazo un nuevo cronograma de ejecución de la obra, un nuevo programa del avance de la obra, un calendario de ejecución de obra, actualizados todos estos, y el calendario de la adquisición de bienes y el uso de equipos, o el uso de maquinaria, el uso de materiales. Bien, también se considera como parte de este componente a aquello relacionado al plan de seguridad y salud para los trabajadores. Y finalmente podrá considerar el contratista la posibilidad de renovar el personal, si es que no pudiese continuar con aquel propuesto en la oferta o con aquel que hubiesen estado trabajando antes de la paralización de la obra. ¿Qué ocurre si la solicitud de ampliación de plazo se presenta fuera de los 15 días? ¿Podrá ser declarado improcedente? No. La directiva 005-2020 al respecto ha mencionado que la solicitud presentada fuera de los 15 días, la entidad no tendrá que declararla improcedente, pues declarará su procedencia sin perjuicio de aplicar la penalidad que
corresponda. En otras palabras, en tanto más se retrase el contratista, después de terminados los 15 días, estos días constituirán conceptos para aplicar la penalidad. ¿Cuántos días tiene la entidad para pronunciarse? Habíamos dicho en la sesión anterior y ahora lo volvemos a repetir, que existe un plazo para la entidad de también contestar al contratista, y este plazo es de 15 días. Recordemos que estamos durante la ejecución de la obra y los plazos se cuentan por días calendarios. Entonces, la entidad tiene 15 días calendarios para notificar al contratista si aprueba o no la ampliación de plazo en los términos propuestos por el ejecutor. ¿Quién tiene facultades para proponerlo? Pues lo tendrá el titular de la entidad o el funcionario o servidor a quien se le haya delegado esta facultad. Bien.